Uno de los temas que le habíamos prometido que íbamos a desarrollar tenía que ver con esta nueva fórmula para calcular los saberes para los jubilados puntualmente. Y de vuelta, cada vez que se habla de fórmula para que cobren los jubilados, siempre hay debate. Por eso, para tratar de filtrar lo que son las opiniones políticas y hablar exclusivamente de la cuestión previsional, es que vamos a acudir a un abogado especialista en esta materia, Daniel Meda, a quien ya lo saludamos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavio le saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, los primeros pareceres y opiniones que están cargados mucho de política, parece que según la línea de corte y los meses que se tomen, una fórmula es más favorable que la otra, pero la verdad que preocupa esto de que no esté atado a la inflación. Bueno, ¿qué opinión le merece esta nueva fórmula que ya fue utilizada en otra época en Argentina? Sí, esta fórmula en realidad no es una novedad porque se utilizó desde el año 2009 y hasta el año 2017 inclusive. Yo me animaría a decirte que en esos 9 años que se utilizó la fórmula, fue una fórmula muy buena. Por eso cuando comenzó el debate durante el gobierno de Macri al respecto de cambiar la fórmula, me alegro que yo también fui uno de los tantos que se opuso, porque yo decía, ¿por qué cambiaron una ley que está funcionando bien? Evidentemente que en ese momento la razón que llevó al cambio tenía que ver con el oportunismo del gobierno, con el tema de arreglar el pacto fiscal con las provincias, en donde cambiar la fórmula por una fórmula que tuviera en cuenta la inflación le permitía ahorrarse al gobierno un 9% de aumento para el mes de marzo del 2018, y así fue que salió la fórmula en donde había un contexto donde la recaudación había subido muchísimo porque había terminado el blanqueo de capitales y a su vez la inflación estaba contenida. Después ya en el 2018 comenzó una época de inflación cada vez más creciente, en el 2019 se aceleró y entonces la fórmula pasó a ser una fórmula favorable para los jubilados. Por eso cambiamos el gobierno y hoy el gobierno del doctor Fernández plantea que se trata de una fórmula que no es favorable para los jubilados porque no es lógica una fórmula que esté ajustada a la inflación. Pero ¿por qué motivo es en realidad? Porque en realidad lo que está sucediendo es que hoy la inflación es muy alta y esto implicaba aumentos desmedidos para los jubilados a lo largo del año 2020. Y esto llevó a que en definitiva el gobierno terminara suspendiendo la aplicación de la normativa, y esto hace que en el 2018 a los jubilados se les quitó un 9%, y en lo que va del 2020 se les ha quitado otro 13-14%, o sea que ya han sido perjudicados en más de un 20%, porque los gobiernos, a pesar de que dicen que hacen fórmulas para favorecer a los jubilados, todos sabemos que lo que hacen es tratar de que sus números les cierren y buscan fórmulas que con variables que sean las más favorables para que no se dé tanto aumento. Por eso es que siempre, a pesar de que uno defiende una determinada fórmula, ¿cómo puede ser que antes defendiste esta fórmula y ahora la cambia? Bueno, evidentemente que tiene que ver con el contexto y con las variables que se utilizan en cada momento. Doctor, justamente en relación a lo que mencionaba Joel recién, en estas polémicas y cruces de opiniones que se da en estos contextos, es por eso que acudimos a especialistas. Usted habla que con la fórmula anterior un jubilado perdía aproximadamente un 20%. En este contexto, hacer una adecuación de los salarios en torno a la inflación significarían incrementos muy por encima de lo que quizá el Estado en este contexto puede afrontar. Pero entonces, ¿cuál es la solución que se le da al jubilado cuando su salario no va a ir atado a la inflación y cuando ya está un 20% por debajo de donde debería estar? Bueno, en principio yo me animaría a decirte que la fórmula que se está queriendo cambiar es una fórmula que para mí entender es una fórmula correcta y que va en alguna manera con los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 14 bis acerca de la movilidad y con la jurisprudencia sentada por la Corte, en donde se plantea la necesaria relación de proporcionalidad entre el haber de actividad y pasividad. La fórmula que se aplicó entre el año 2009 y el 2017 era bastante correcta al respecto. El tema es que ahora se la cambia porque en realidad da demasiados aumentos, porque la variable inflación está prácticamente por las nubes. De cualquier modo, a mí me parece que es bueno que en este momento se saque una nueva fórmula, porque la fórmula en este momento está suspendida, la de la ley que se había sancionado durante el gobierno de Macri. Entonces, tener una ley que tenga establecida una fórmula
le da por lo menos una garantía al jubilado de saber de qué manera le van a aumentar. Claro. El problema es que las dos leyes que se hicieron en un contexto donde era desfavorable para el aumento de los jubilados y le terminaron quitando un 20%. Entonces, lo correcto sería volver a esta fórmula, no hay ningún problema, porque ya sabemos que es una fórmula que fue buena en su momento, pero el tema es que por lo menos se les reconozca toda la quita que se le hizo a los jubilados en estos 3 años. Sin duda, sin duda. Es el problema, no está planteado en ningún lugar que hacer una recomposición salarial a los jubilados por todo lo que les han quitado a lo largo en el año 2018 y ahora en el 2020. Doctor, esto es lo que va a terminar llevando seguramente a una escalada de juicios. Sin dudas, sin dudas. Doctor, simplemente para cerrar el tema, y obviamente según lo que decía usted, y nosotros también lo hemos manifestado en el programa, no estamos de acuerdo que los jubilados sean la variable de ajuste. A partir de esta premisa le hago una pregunta. ¿Cómo está el sistema previsional argentino? Porque evidentemente tiene que funcionar de alguna manera con lo que tiene, porque si colapsa pierden todos los jubilados. Bueno, desde hace muchos años el sistema previsional argentino está en una crisis total y absoluta, porque todo lo que es la relación entre el trabajador activo y el pasivo, que es lo que sostiene los sistemas previsionales, está totalmente desfasada, con un agravante muy fuerte que es la pérdida de credibilidad por parte de la gente, lo que conlleva a que haya una evasión terrible dentro del sistema previsional. El problema es que desde hace muchos años los gobiernos terminan utilizando a la gente a la que jubilan, lo hacen con una idea electoralista. Entonces lo que termina pasando es que los sistemas colapsan porque, por ejemplo, se dieron ya 2, 3, 4 moratorias de amas de casa con gente que nunca había aportado absolutamente nada y las incluyeron en el sistema en las mismas condiciones que los que habían aportado a lo largo de toda su vida. Entonces esto, como te digo, termina haciendo que la gente no crea en el sistema y que se quede esperando a que salga una moratoria. Total, dice en algún momento me voy a jubilar con la moratoria. Claro. Evidentemente que esto hace que estemos en una crisis muy grande del sistema y que para poder recuperar la credibilidad, sin lugar a dudas, hay que hacer una reforma, pero evidentemente que va a ser muy difícil que en el corto plazo la gente pueda creer de cualquier manera en que se puede cambiar el sistema. Sin dudas, sin dudas. Doctor, simplemente agradecerle por estos minutos. Ha sido muy pedagógico en algo que para aquellos que no tenemos conocimientos técnicos a veces se nos complica. Y le agradecemos también esto de despojar de cuestiones políticas, porque ha sido crítico con ambos gobiernos, si se quiere, sobre implementación de una fórmula u otra. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.